Grupo 1, Escuela Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, plagas y enfermedades del cultivo de la caña, presentado por Laura Ginetti Queduzán y Luis Alberto Paz. Insectos benéficos para la caña. Mosca taquinidas. Beneficio: se utiliza como control biológico. Controla al barrenador Diatraea spp por medio de su alimento localizado en el tallo, por lo cual reducen las poblaciones y se minimizan sus ataques a los cultivos de caña de azúcar. Avispa. Su beneficio: se usa para el control del barrenador o larvas en el cultivo de caña. Insectos benéficos para la caña. Nombre común, avispa. Dice, beneficio. Se usan para prevenir brotes de orugas o polillas al reducir la cantidad de huevos viables de polillas y mariposas. Nombre común, mosca salpicogaster o negra. Beneficio. Es un depredador que en su estado de larva se alimenta de ninfas de salivazo, reduciendo así su población e incrementando en los cultivos, ayudando así al control y los daños en la caña. El chinche escudo. Beneficio: en su estado adulto se alimenta de distintos insectos como larvas y huevecillos de distintas plagas, aunque también se puede alimentar de las plantas. Aves benéficas para la caña. Entre las aves tenemos zopilote común. Beneficio: se encarga de la regulación poblacional de roedores, plagas del cultivo de la caña de azúcar, y su importancia relativa estaría en función de su necesidad alimenticia. Nombre común, Milano, cola blanca o la aguililla. Beneficio: esta ave se alimenta de los roedores que afecta o causa daños en los cultivos de la caña de azúcar, por lo cual se quedan cerca de los cultivos. Siga, compañero. El telecote búho. Ave rapaz nocturna con hábitos relativamente diurnos para la caza de roedores en los cultivos de caña. Otra ave es el esternódoras. Puede combatir plagas ya que se consumen grandes cantidades de insectos y otros invertebrados que afectan el cultivo de caña. Hongos. Entre los hongos benéficos para la caña tenemos hongo de cepa nativa C1. Este hongo actúa como control biológico capaz de matar más de 200 especies de insectos. Se adhiere a la cutícula de los insectos y entra a su interior por las partes blandas o por vía oral. Una vez dentro del hospedadero, las esporas germinan y el micelio produce la muerte al huésped en cuestión de 3 a 4 días, incluyendo al salivazo, una de las plagas más importantes de la caña de azúcar. Otro hongo, tenemos hongo trichoderma. Beneficio: ejerce un efecto favorable en la primera fase del desarrollo de la caña de azúcar, ya que es capaz de inhibir la acción de otros hongos. Se utiliza para la producción de enzimas, regulación de los fitopatógenos que enferman las plantas. Ayuda a la profundidad de las raíces y hacen que estos cultivos sean más resistentes a la sequía. Hongo Paecilomyces. Solubilizador de fósforo, regulador de neomátodos, afecta el sistema nervioso y causa deformación en el estilete de los nemátodos, que sobreviven. Estos hongos ayudan al control de salivazos de la caña de azúcar al reducir la población, reduciendo así las posibilidades de enfermedades a nivel de la raíz. Hongo Saccharomyces. Sintetiza sustancias antimicrobiales y otras sustancias
útiles para el crecimiento de las plantas, a partir de aminoácidos y azúcares segregados por las bacterias fotosintéticas, la materia orgánica y las raíces de las plantas. Cepa GG 570. Beneficio. Útiles para el crecimiento de la planta. Se encontró que la cepa es tolerante a alta concentración de sacarosa. Además, es capaz de producir una concentración mayor de etanol con respecto a la cepa control en malezas de la caña de azúcar con 250 sacarosa. Nombre común, hongo micorrizas. Sorción más eficiente de nutrientes. Mejora del sistema radicular de la planta, aumenta en la población microbiológica del suelo, protección del medio ambiente y agricultura sostenible, incrementa en la producción del TSH. Bacterias. Azobacter y Azospirillum. Se encontró que al inocular con Azobacter las yemas de las cañas de azúcar y al momento del trasplante, la inmersión de las raíces en la siembra originaba un crecimiento en velocidades de germinación, en el establecimiento del material trasplantado, en el desarrollo de las raíces, el macollamiento, la altura y el número de tallos móviles, lo cual incrementó la producción por unidad de área. Bacteria Lactobacillus. Suprime microorganismos causantes de enfermedades. El uso de bacterios ácidos lácticos reduce las poblaciones de nemátodos y controla la propagación y diseminación de enfermedades, mejorando así el medio ambiente para el crecimiento del cultivo. Otra bacteria BCC. Es conocido por competencia nutricional a través de la producción de sideróforos que se encuentran hierro y que no pueden ser usados por organismos patógenos, bien por la inducción de resistencia sistemática inducida, restringiendo la penetración de patógenos en la planta, optimizando su defensa o bien por la producción de antibióticos, penicas, ácido, etc. Efectivo contra enfermedades fúngicas como la podredumbre negra de la raíz, causada por plagas, insectos, aves mamíferos, enfermedades por hongos, virus o bacterias. Dicha descripción debe contener... Prosiga, compañero. Plagas del cultivo de caña. Barrenador o perforador. Destruye el tallo mediante la perforación de las yemas o rebrotes, provoca cogollos muertos. Cuando ataca las plantas pequeñas, da lugar a la propagación de enfermedades por las perforaciones que hace y reduce el vigor de la planta debido a los túneles o galerías que hace en los entrenudos. Termitas subterráneas de Formosa. Se presenta en todas las fases fenológicas del cultivo, causando los daños directos en los entrenudos basales de los tallos, con una incidencia hasta del 29% de tallos dañados, equivalente a un promedio de 7-10 toneladas de pérdidas por hectárea, además de los daños en calidad industrial de los jugos. Plagas. Chinche, mosca pinta, candelilla, muchada, mosca pinta o salivazo. Dice, tanto las ninfas como los adultos succionan la savia de la planta. La ninfa lo hace inicialmente en las hojas que forman el cogollo y posteriormente en los tejidos de la parte interna de la vaina foliar y del tallo de la caña. Aparentemente sin causar intoxicaciones en la planta, sin embargo, la succión continua de la savia provoca reducción de hasta el 60% en los rendimientos de la producción de azúcar, debido a que la plaga provoca daños en los
internudos de la planta y es allí donde se almacena la sacarosa. Otra plaga, nombre común, pulgón. Afecta la producción de las plantas al extraer savia y, causa debilidad. Favorece el desarrollo de la fumagín e impedir el estado, forma el proceso normal de la fotosíntesis y su daño principal es la transmisión del mosaico de la caña de azúcar. Palomilla de la raíz de la caña. Succionan savia el sistema radicular y en la parte basal del tallo reduce la sacarosa en la planta. Puede matar las plantas, secreta melaza que atrae a las hormigas. Otro daño se suele presentar en los trozos de caña para semilla una vez que ésta empieza a germinar. Saltahojas. Mecánico por heridas en los tejidos foliares, extracción de savia cuando los insectos se alimentan, enrojecimiento y secamiento de las hojas. Secretan las sustancias azucaradas donde se desarrolla la fumagina. Pulgón de gramíneas. Las plantas atacadas con altas poblaciones se tornan amarillentas y pueden secarse. Palomilla harinosa, rosada de la caña. Perjudica más el cultivo joven y durante el verano. Amarillamiento de la caña y daño al tomar savia de la planta. La secreción de las sustancias azucaradas y la simbiosis con diferentes especies de hormigas. Cucarrón de invierno. Cuando los adultos se alimentan de los tallos cogollos de la caña, los insectos hacen perforaciones grandes y profundas en el tallo causando la muerte de la planta. Cucarrón de las raíces. Cuando el cultivo se encuentra en estado de plántula, la que es atacada a la altura del cuello basal de la raíz, donde el insecto carcome y puede matarla. Gorgojito negro. Los adultos hacen pequeños huecos en el tallo, donde construyen galerías cerca de la superficie. Las galerías se tornan de color rojo y como secuencia de su ataque las hojas. Las hojas inferiores se secan y se pueden alimentar de las yemas de la semilla de la caña. Picudo de la caña de azúcar, otra plaga. Esto causa daños. Las larvas hacen galerías amplias en la base de los tallos. Estos daños traen como consecuencia pérdidas de plantas, disminución del desarrollo de ellas, aún en los rendimientos también. Rata de campo o cañera. Estos animales rodean los tallos, yemas y cogollos, lo que puede provocar pérdidas en un 20% de la producción. Enfermedades por hongos, virus o bacterias. Enfermedades por hongos. Hongo nuermo rojo o pudrición roja. Se caracteriza por presentar pudriciones rojizas en el interior de la caña, las cuales se extienden de acuerdo con las condiciones frías o húmedas. El hongo puede ser transmitido por semillas infectadas. Puede invadir los cortes de los extremos y ocasionar reducción en la germinación o la mortalidad de los brotes jóvenes. Otro hongo roya naranja. Manchas rojas o cafés, fusionadas que cubren gran parte de la lámina foliar de un borde al otro y atraviesan la nervadura central con pústulas espurulantes. Hongo carbón. Al invadir la región meristemática de la yema produce la formación de una estructura semejante a un látigo en la parte terminal de los tallos infectados. Hongo roya café. Ataca el sistema foliar y en caso de infección severa
Puede secar las hojas y producir pérdidas en el peso de la caña. Enfermedades ocasionadas por virus. Virus del mosaico de la caña de azúcar. Produce pérdidas en azúcar entre 7 y 21%. Puede afectar el crecimiento de la planta. Afecta las hojas de tallos maduros, produciendo decoloración de las láminas foliares. Otro virus baciliforme. Los síntomas de la infección son inciertos y variables y pueden ser desde no detectables hasta la producción de un amarillamiento severa, clorosis de las hojas. Virus, enfermedad de Figin. Consiste en la aparición de agallas en el envés de la hoja o de la nervadura central de la planta. Enfermedades ocasionadas por bacterias. Nombre común, escaldadura de la hoja. Hoja de coloración rojiza en el interior del tallo a la altura del nudo o de la base de los brotes. Presencia de rayas blancas finas definidas, paralelas a la nervadura principal. Clorosis en las plantas jóvenes. En la fase aguda de la enfermedad se presenta la muerte súbita. Otra bacteria, raquitismo de la soca. Generalmente produce retraso en el crecimiento, disminución en el número de tallos y planta de apariencia raquítica. Daños causados por agentes climáticos. El cambio climático causa grandes afectaciones en actividades agrícolas, ya que son factores poco controlables, como la lluvia, temperaturas y vientos, que afectan grandes áreas de manera poco precisa, frecuentemente crónica, intermitente y de difícil cuantificación. Por lluvia. Las lluvias en exceso y las inundaciones provocan en grado variable diversos daños y consecuencias negativas a la agroindustria de la caña de azúcar, como son las siguientes: arranque y pérdida total de las plantas por causa de la fuerza del agua, escorrentía, especialmente en zonas con altas y media pendiente, volcamiento de la caña en diferentes grados, ligero, medio y severo, cobertura de la caña volcada con lodo, piedras y rastrojos, provocando el tapado de la misma, lo que dificulta su posterior corte y extracción del campo durante la cosecha. Por lluvias, deben mantenerse mayores controles en procurar la estabilidad en el clarificador y los flujos de procesos, pues caso contrario se pierde eficiencia fabril. Afección en diferentes grados de la plantación, inundación por anoxia, afección, pudrición y pérdida de los tallos industrializados por causa del exceso de humedad permanente. Se crea con la alta humedad un ambiente favorable para el desarrollo de plagas y enfermedades de impacto productivo importante. Uno de estos es la rata cañera. Inducción posterior de raíces adventicias y desarrollo de lalas, haciendo que los tallos industrializables pierdan riqueza en sacarosa y con ello valor comercial. 9. Disminución de la concentración de sacarosa en los tallos por causa de la humedad excesiva y permanente en el suelo. 10. Alteración y modificación del proceso de maduración natural de las plantas de caña, induciendo un retardo variable, leve o severo, y consecuente alteración de los planes y programas de cosechas previos originalmente a ejecutar. La distorsión afecta tanto al productor como al ingeniero y con ello a todo el sistema, incluyendo la fase de comercialización. Hay una pérdida neta directa por las cosechas de menos materia prima con
concentración de sacarosa, lo que se traduce en menos ingresos económicos por azúcar y melaza para la empresa. Se introduce al proceso fabril de azúcar material sólido, arenas, grava, difícil de eliminar y que puede provocar daños por fricción al equipo. Destrucción o alteración de la estructura física de la plantación, surcos, entre calles, diseño, riego y drenaje, cerca limítrofes, etc. Por temperatura. Para lograr una buena producción se requiere de una temperatura de 25 a 26 grados centígrados, con un rango permisible de 20 a 30 grados. Cuando la temperatura es menor de 19 grados, el crecimiento de la caña es más lento, los entrenudos más cortos, se alarga el periodo vegetativo, disminuyendo así su rendimiento. El efecto más importante de la temperatura es la influencia en la síntesis de la sacarosa, que tiene su óptimo a 30 grados. Las temperaturas en la raíz inferior a 21,1 grado imitan el crecimiento, el cual debe estar entre 29,4 a 32,3 grados centígrados por un óptimo crecimiento, porque a los 37 grados se queman las raíces. Por eso se dice que si la temperatura baja, el crecimiento es prácticamente nulo y se reduce la absorción de fósforo a 1/3 y de nitrógenos a la mitad. Para la germinación de brotes se necesita una temperatura mínima de 21,1 grado y la óptima está entre 32,2 y 37,8 grados. Las temperaturas superiores queman la raíz. Por vientos. El efecto producido por los vientos es doble: directo cuando es muy fuerte y causa daños mecánicos al cultivo, e indirecto a través de cambios en la transpiración, humedad del aire y del suelo, entre otros factores. Las plantas expuestas al viento, por ejemplo, la de las orillas de los cultivos en direcciones al viento, a menudo demuestran un crecimiento achaparrado y un aumento en el desarrollo radicular, en cuanto además es más superficial que en cañas protegidas. Con esto terminamos la presentación.